allí en la pantalla tenemos este versículo del mes de julio. Vamos a estar leyéndolo y tratando de memorizarlo por este mes. Está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y vamos a leerlo todos desde allí, desde sus asientos. Por favor, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Amén. Fíjense que ahí al final queremos recordar siempre que está la página web de la iglesia y está también lo más fácil, YouTube. Utilícelo, por favor, para pasar a otros ese link o ese enlace para que otros puedan escuchar la palabra de Dios por un servidor y cualquier otro que dé la palabra acá. Ahí hay mensajes. Yo creo que se han pasado más de 400 mensajes allí. Así que damos gloria a Dios por su palabra expuesta. ¿Sabe que he estado pensando en una expresión que el Job, uno de los hombres cuyo libro es el más antiguo de la Biblia, se cree, él escribió en el capítulo 14, estando en gran sufrimiento, él dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, en la mañana florece y crece, en la tarde es cortado y se seca. Pero quería traer a ustedes esta versión, que es la nueva versión internacional, que hace un contraste. Esta nueva versión internacional dice en el capítulo 14 y 1, dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y el contraste está en los días pocos para llevar tanto problema. Y eso me llevaba a mí a meditar en que hay muchas personas que pasan por sufrimientos, unas más que otras. Otros en la historia han estado llenos de sufrimiento desde que nacieron, otros han tenido menos y tienen la bendición de haber nacido en un hogar equilibrado, donde la bendición de Dios se ha manifestado, y sobre todo que han sido obedientes al llamado de salvación. Pero yo quiero con ustedes hacer esta pregunta: Señor, ¿tendrás un tiempecito para mí? Y no lo digo de ninguna manera con falta de reverencia, pero vemos que eso es traducido a nuestro lenguaje actual, lo que muchos escritores, sobre todo David en los Salmos, decía: Señor, ¿es que te olvidaste de mí? Y es que a veces estamos llenos de muchos, digamos, sinsabores, preocupaciones, estrés, tribulación, que decimos: Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Y ya hemos hablado de otros profetas como Habacuc, por ejemplo, cuando él decía: Señor, ¿hasta cuándo? Y fíjense, algunos que expresaron en un momento dado su insatisfacción delante de Dios. Moisés fue el primero que dijo en Éxodo 17 y 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Es decir, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gente? Ya falta poquito para que me caigan a pedradas. Esa es la versión Gilberto Torrens. Pero eso ocurrió en el momento que estaban sedientos y que desconfiaron de la palabra de Dios. Y Moisés era el hombre que les guiaba a ellos, y por supuesto se fueron directamente con Moisés. Ya todos sabemos que él oró al Señor. Y bueno, allí están las aguas, ¿verdad?, en Refidín. Pero también el Salmo 13
David pudo decir, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Y fíjense que él como que exagera la cosa, me olvidarás para siempre. O sea, era tal su sufrimiento en el corazón que él decía, Señor, esto es para siempre, ¿hasta cuándo? Y no se sabe a ciencia cierta cuál era, si era la persecución posiblemente de Saúl o alguno de sus enemigos, porque tuvo muchísimos enemigos. Y él clamaba, Señor, ¿te olvidarás de mí para siempre? Pero también en el Salmo 42, David podía decir, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y fíjense que aquí introduce una nueva variante, que es que, ¿por qué voy a dar yo enlutado? Enlutado, el luto se usa cuando está la muerte, ya sea que ha pasado o que esté a punto de pasar, pero ¿sabe de quién era la muerte? De él mismo. Es decir, estoy enlutado, estoy llorando la muerte de mí mismo. Señor, por favor, eres mi roca. ¿Por qué te has olvidado de mí? Y él decía casi como cosa cierta de que es que Dios se había olvidado de él. Pero no era así. Usted puede seguir leyendo el Salmo 42. Y esto era cuando Saúl ciertamente le estaba persiguiendo y él estaba en una de las cuevas que se escondió del rey Saúl. Pero en el Salmo 89, él dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? El Salmo 142, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. ¿Y sabe quién le perseguía allí? Su propio hijo Absalón, cuando tuvo la rebelión. Y él decía, ellos son más fuertes que yo. Imagínese el corazón de David como rey, pero más que todo como padre, que sintiera el acoso de su propio hijo por simplemente querer tener el trono de David, su padre. En el Salmo 89 decía, recuerda cuán breve es mi tiempo. Y eso es algo que muchos de nosotros también sentimos. Señor, mi tiempo es muy corto. Recuérdate de eso, o sea, yo no vivo para siempre. Es como que, Señor, tú no sabes que yo vivo poquito, no me des tanto sufrimiento. Y eso es más o menos lo que expresaba Job también. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es muy poquito el tiempo para llevar tanta cosa. Pero fíjense que en Jueces 15 y 18, allí alguien dijo o expresó que tenía gran sed y clamó a Jehová. Y ese hombre es Sansón. Él acababa de matar a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Y después quedó exhausto y él clamó al Señor y el Señor le respondió. Pero él tuvo gran sed y clamó al Señor. Estoy tratando de llevar la introducción a que el Señor oye cualquier tipo de oración que nosotros expresemos y que nosotros no debemos de tener temor de abrir nuestro corazón, en el buen sentido, pelear con Dios y decir, Señor, yo no entiendo, ¿por qué has hecho esto? Muéstrame. Está bien abrir nuestro corazón y llorar delante del Señor por las cosas que estamos pasando, que nos parecen súper injustas. El Salmo 11:4 nos dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Y esto debe ser de ánimo para nosotros. Y una vez a alguien se le presentó algún hombre de Dios, que en ese tiempo el racismo en los Estados Unidos estaba pampante, y este hombre se le acercó a este pastor y él le dijo, mire, ya el gobierno está contra nosotros, en las calles nos miran mal, nos desprecia la gente, nuestra propia gente también, no podemos tener propiedades, estamos siendo relegados y nos tratan como animales. Eso fue la realidad de la gente de color en este país. Y este hombre de Dios dijo solamente estas palabras: ¿ha muerto Dios? Él está en su santo trono y Él tiene sus ojos aquí. Eso le sirvió
para traer tremendo consuelo al corazón de aquel hombre. Y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermanos, cuando pasemos con cualquier tipo de necesidad, recordemos que el Señor nos está viendo. Sus párpados están examinando a los hijos de los hombres, a todos. Hay la gracia común que Dios se revela en bondad aún a los inconversos, porque es lo que llamamos la gracia común. Pero cuánto más a sus hijos. En palabras del apóstol San Pablo a los romanos, él dice que Dios no escatimó, es decir, no paró en dar a su propio hijo. Él pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y tenemos esta promesa. El Señor Jesucristo, Dios, dijo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida de las aves, de donde salió este himno, ¿verdad?, cuidará también de mí. Si Él cuida de la naturaleza, si Él le hizo ver esto a Job en el capítulo 40 y 41, ¿qué tienes tu memoria? ¿Sabes quién alimenta las cabras monteses, en quien les da su comida a su tiempo? ¿Quién baja y rodea y llena y rocía todo para que se alimenten? Pues, ¿qué sabes tú de eso? Yo tengo cuidado de ustedes también. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo acá. Y lo que acabamos de cantar, otra vez yo me maravillo cuando el Señor guía, ¿verdad? Siempre su presencia, pero cantamos Jesucristo basta. Y esto está en Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso podemos decir Jesucristo basta. Amén. Jesucristo es suficiente. Así que quiero ir a algunos puntos que no son todos, pero rápidamente, a que el Señor toma control de cada situación de nuestra vida, no importa si sea a nuestros ojos grandísima o si sea pequeña. El Señor tiene cuidado de nosotros en las cosas más íntimas. Y si es que hemos llorado mucho, que hemos puesto al Señor una angustia muy grande, el salmista decía, he puesto mis lágrimas en tu redoma. La redoma no era una rotonda, ¿verdad? La redoma en la antigüedad eran vasijas que se usaban para llorar, para dar testimonio de la aflicción. Cuando un santo o una persona estaba en gran aflicción, tenía una vasija donde derramaba sus lágrimas. Imagínense cómo lloraba esa gente. Pero él dice que Él, el Señor, ve la redoma de nuestras lágrimas. Él sabe tu condición, sabe lo que estás pasando y Él no está ausente de nuestros sufrimientos. Somos sus hijos. Tenemos la bendición de que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Que Él nos mira diferente, nos mira a través de Cristo, porque si nos mirara a través de nuestra propia justicia, estuviéramos fritos ya en el infierno, pero Él nos mira a través de su gracia. Hemos sido justificados por fe por medio del Señor Jesucristo. Él nos mira a través de su amado Hijo. Lo primero es que el Señor tuvo control de cada detalle en la vida y nos lo dejó escrito en los evangelios y en otras partes también, por supuesto, para que nosotros tengamos en cuenta que no, el Señor está bien, el Señor no sabe de esta cosa que yo voy a hacer, así que yo no sé si Él podrá tener control de esto, no sé si me podrá ayudar porque Él está, y yo he visto, hermanos, que esto es verdad, hay pensamientos de ciertas personas que dicen, yo no creo que Dios, que esté tan ocupado, pueda ver lo que yo estoy pasando. No, Dios está muy ocupado, seguramente, ¿cómo le voy a yo a traer esta cosita, verdad? El Señor debe estar muy ocupado. Eso es una falta de comprensión de nuestro Dios soberano. Él está en todos lados. Y si somos salvos, Él está en nuestro corazón. El Padre mora en nosotros, el Hijo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo no solamente mora, sino que nos ha sellado por la eternidad. Y podemos acercarnos confiadamente. A mí me encanta ese versículo de Hebreos que dice, así que hermanos, acerquémonos pues confiadamente
con confianza, porque en la antigüedad acercarse a la presencia de Dios, sobre todo en el tabernáculo, en el templo, tenías que venir con una ofrenda porque tenías pena de muerte. Ellos no podían acercarse sin un sacrificio, y lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, ustedes saben. Pero venido Cristo, Él fue el sacrificio perfecto, y hoy lo tomamos como algo ligero. Bueno, sí, podemos acercarnos al Señor. Para poder acercarnos al Señor, Cristo tuvo que dar su vida en el Calvario como una ofrenda perfecta delante de Dios para darnos ese camino nuevo y vivo. De modo que el ánimo en esta mañana que el Señor nos quiere dar es que podemos acercarnos a Él con cualquier necesidad, cualquiera que sea, hermanos. La primera es hablar acerca de las cuentas. Qué extraño, ¿verdad? Yo creo que nunca he oído hablar de eso, que el Señor se encarga de nuestras cuentas. Pero acabamos de decir que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y esto ocurrió también en mi ciudad favorita, Capernaum, ¿verdad? Aunque son unas ruinas ahí. Pero cuando llegaron a Capernaum, en Mateo 17, 24 al 27, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no pagas las 2 dracmas? Dracmas eran la moneda en aquel tiempo equivalente al impuesto o a los taxes que tenían que pagar. Él dijo sí. Y hay otra cosa que el Señor luego le dice. El Señor le dice, cuando Pedro llegó sin que le dijese nada, el Señor le dijo: Pedro, ¿qué te parece? ¿Qué piensas de esto? Los reyes, ¿a quiénes piden los impuestos? ¿De su propia familia o de los extraños? Pero diría: caramba, el Señor me estaba viendo por una ventanita que se pararon ahí a pedir. No, el Señor es Dios, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Pero Pedro le contestó: Señor, de los extraños. Los reyes no piden los impuestos de su propia familia. El Señor, su punto era que Él, como hijo, como el soberano, porque aquello que pedían era el sostenimiento del templo, eran los recaudadores del impuesto de las 2 dracmas para sostener el templo. Y Jesús es el Señor de todos. Él le dijo: pues mira, por favor, anda y vete ahí al mar de Galilea, que está cerquita, ¿verdad? Agarra el primer pez que saques, abre la boca y estarán las 2 dracmas y dáselo a ellos. De una forma milagrosa. Pero el punto detrás de ellos son varias lecciones. Lo primero es que Él es Dios. Él conoce nuestro pensamiento, conoce nuestra necesidad. Tal vez Pedro iba caminando hacia su casa, porque recuerde, Cristo se quedó en su casa un buen tiempo, que es privilegio, ¿verdad? Y él decía: ¿cómo le digo al Señor que estoy lleno de deudas, que no he pagado a mi maestro? Él venía con esa cosa, y antes que él pudiera decir alguna palabra, el Señor ya la sabía. Ya Él sabía el pensamiento y la preocupación de Pedro. ¿Tú crees que el Señor no sabe tu preocupación? ¿Tú crees que el Señor no sabe de tus detalles? Y estamos hablando de la parte económica en este momento. El Señor inspiró al apóstol Pablo para decirle que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, pues ha negado la fe. Pero ¿cómo es que tú vas a proveer para los tuyos si el Señor no te provee? Y también el apóstol dice a Timoteo que, por tanto, teniendo techo y abrigo, estemos contentos con ello. El Señor, lo que tú tienes, Él te lo ha provisto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si alguna vez caemos en alguna situación de estrés por las deudas, es por nuestra desobediencia y falta de organización. Pero no obstante, allí el Señor provee. Amén. Lo que quiero decir en la parte económica es que Dios tiene cuidado de nosotros, aún de las cosas más pequeñas. Pedro estaba preocupado, pero cuando vino el Señor ya tenía la preocupación de Pedro resuelta. Así que el punto acá es que el Señor Jesucristo estaba diciendo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Romanos el apóstol Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y en otra parte de Romanos mismo dice: no debáis a nadie nada.
Usted dirá, pero bueno, yo debo el carro, debo la casa. Eso no es el sentido. Es que usted quite y se vaya. Hay uno hermano que estaba orando de la voluntad del Señor y le dijo a un hermano, hermano, yo he pedido la voluntad del Señor y tengo este apuro, ¿usted cree que me puede ayudar? El hermano lo tenía cómo ayudarlo, ¿sí? Y se lo prestó. Pero después pasaron varias semanas, varios meses, varios años, y el hermano se le acercó una vez a este hermano, y el hermano nunca le cobró, pero le dije, hermano, no se preocupe, yo estoy todavía orando en la voluntad del Señor a ver si es su voluntad que yo le pague. O sea, que vivo, ¿verdad? Porque él lo pensó al principio, pero eso ocurre y ocurrió, eso es verdad. Pero si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. La economía, el Señor estará es dispuesto a cubrirte. Y ¿sabe qué? Basado en alguna parte bien fuerte como es Mateo 6 y 33. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué es lo que las demás cosas? Si usted lee el contexto de Mateo 6, va a darse cuenta de que los gentiles tienen preocupación de estas cosas y habla de la ropa, habla de la comida, hasta de la estatura. Pero el Señor, y eso es lo que los teólogos han llamado la divina economía. Ocúpate tú del Señor y Él se ocupará de ti. Lo que pasa es que a veces queremos poner nuestra prioridad. Y esto lo hacemos, hermanos, hasta en las ofrendas. Quiero ser responsable y bien cuidadoso con esto. A veces sacamos todas nuestras cuentas y después esto es lo que me sobra, esto es para el Señor. Y tenemos todavía el concepto de la Iglesia Católico Romana de las limosnas. Es como el cerecere, el sencillo, lo que me sobra. Hermanos, ¿ustedes creen de verdad que el Señor necesita de tu dinero y del mío? Él quiere nuestro corazón, hermanos. No estoy diciendo con esto de que estoy husmeando de quiénes dan o no. Simplemente esto lo puso el Señor. Nosotros debemos saber que todo lo que tenemos lo da el Señor. Y debemos dar de corazón, con gracia, alegres. Pero seguimos más adelante. Lo próximo que viene es algo que todos pasamos también. Y son las tormentas de la vida. Ay, ¿quién no pasa por tormentas de vida? Y quiero hacer notar una cosa bien importante acá que me hizo clic en la madrugada o cuando estaba hablando o pensando en esto. A veces pensamos, yo estoy en esta tribulación, entonces no era la voluntad del Señor de que yo hiciera de esta manera. Puede ser, pero quiero decirles algo. Cuando el Señor estuvo allí en el mar de Galilea, que se desató aquella gran tormenta, Él había dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué es eso? Era su voluntad. Vamos a pasar al otro lado. De hecho, cuando llegaron al otro lado, encontraron al demonio, los gadarenos. ¿Usted se acuerda de eso? Él tenía un plan. Pero a sus discípulos su voluntad era pasar al otro lado. Pero mientras hacían la voluntad de Dios, ¿qué ocurrió? Aquella gran tormenta. Una tormenta que, dice allí, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ese es un lago que es impresionante, está a 210 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de colinas, de montes, hasta el Hermón se ve desde allí y es un lago profundísimo, es una cosa impresionante, es un mar, pero realmente es un lago de agua dulce, gigantesco. Y las montañas que a veces sorprende a la gente con grandes tempestades. Y los discípulos estaban acostumbrados a tener esa jornada. Diariamente era su vida. Sin embargo, aquello fue tan diferente y yo creo que eso fue un ataque diabólico. Porque se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Has tenido tú tormentas en la vida que no esperabas y que alguna persona al lado de ti no la está pasando, pero tú sí? O que es una cosa que jamás había ocurrido y ahora te ocurre a ti o a tu familia. Dice que la barca ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estaban a punto de perecer, o a menos ese era el pensamiento que ellos tenían. Y otra vez, estos eran pescadores entrenados, gente experimentada, pero no habían experimentado una tormenta como esta. Y se imaginan la fe de ellos, ahora que somos seguidores del maestro, nos pasa esta tormenta. Pues la tormenta iba a pasar, pero gracias a Dios que tenían al maestro en su barca. Pero lo que quiero decir, hermanos, es varias cosas. No podemos entrar completamente en este milagro, pero sí decir que todos tenemos tormentas. Habían otras barcas allí que no tuvieron la misma suerte. No se nos dice la Biblia, pero habían otras barcas también. Número 2. Era la voluntad del Señor, y es la voluntad del Señor que aún en su voluntad, que viviendo la vida de obediencia que Él nos ha llamado, tengamos tormentas en nuestra vida. Número 3, debemos dar gracias a Dios que aunque parezca dormido, es preferible tener a un Jesús dormido que a 1000 marineros despiertos allí con nosotros. El Señor está en nuestra barca, y eso es una bendición, porque aún en las tormentas Él trae la paz. Amén. Entonces el Señor se para y le dice al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto que hizo el Señor no es otra cosa que una manifestación de su divinidad, porque ahí demostró que Jesucristo es Dios, el creador de todas las cosas. Así que cuando pases por alguna tormenta de la vida, cuando pasemos, sepamos que no hay nada que haya sido creado que no haya sido creado por Él, que no hay nada que Él no tenga, en el cual Él no tenga control, que no hay situación oculta que Él no haya visto y ¡ops! Se me olvidó. Ese es el soberano, el creador de todas las cosas, y Él conoce nuestra vida y conoce tu vida al detalle mejor que tú mismo. Aunque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Así que toma ánimo, hermanos, que haciendo la voluntad del Señor, no obstante, pasaremos por tormentas, pero lo bueno es que la tormenta pasará. Así que ellos pudieron decir: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Creo que es una palabra que nosotros no debemos decir. Nosotros sabemos quién es el Señor, y nos basta con Él. Amén. Pero seguimos más adelante. El Señor Jesucristo ya había dicho: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, en el mundo tendréis aflicción, pero anímense o confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. El Señor ha vencido todo obstáculo de lo más profundo que ningún ser humano jamás ha podido pasar. Él como hombre lo pasó, así que es nuestro refugio. Es como decir a nuestro hermano: mira, vengo a ti porque tú tienes la experiencia, ya tú pasaste por eso, ven acá, te puedo dar una charla profunda de eso que pasó. Es nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro ejemplo. No es que como Dios lo pasó y como es Dios no pudo sentirlo, lo sintió en carne propia. Tercero, Jesús tuvo que enfrentar enfermedades y las curó. Enfermedades, es el pan diario de nosotros, ¿verdad? Y esto rapidito es el relato de la señora con el flujo de sangre, que vio la multitud, se acercó a Él y pensó primero: si yo tan solo me acercara y tocar el manto de Él, yo voy a ser salva, ¿verdad? Y ella... la condición es que tenía 12 años que padecía de flujos de sangre. Hay muchas lecciones con la numerología y la gematría de los números, etcétera. En otras palabras, hay simbolismo con el número 12, pero no voy a entrar en esto. Había sufrido mucho, que es el ingrediente de nuestras enfermedades, sufrir mucho. Después muchos médicos, también eso es algo común entre nosotros. Después mucho dinero hasta quedar endeudado. Y tercero, o lo cuarto, es lo peor, es que no le había aprovechado de nada. Es más, en vez de aprovecharle, le iba peor. ¿Le suena familiar ese cuadro? Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud,
Y ella decía, si tan solo hago esto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se sintió o se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjense que lo que hace el Señor es completo, determinante e inmediato. Es enseguida la fuente, desde la misma fuente. El Señor no maquilla los resultados o maquilla los problemas. Él va a la fuente y muchas veces estamos metidos en problemas y no podemos salir de algo porque a lo mejor tenemos algo en nuestros corazones que no hemos confesado al Señor. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez nos falta examinarnos delante del Señor. ¿Por qué sigue esto pasando? Debe haber algo en mí. O tal vez tenemos la tendencia, es que no soy yo. Eso no soy yo. Eso es fulanito. Ese es aquel persona, ese es mi jefe. Esa es la otra persona. Ese es mi esposa. Ese es mi esposo. Ese es mi hijo, mi hermano. Todos tienen la culpa, menos yo. ¿Les suena familiar eso? Somos autojustificados, hermanos, y esto es orgullo y es pecado. Tenemos que examinarnos, como David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y decía, y en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No estoy diciendo que todas las enfermedades son por eso, pero muchas son enfermedades causadas por nosotros mismos. David, cuando estaba en pecado con Betsabé, él se quedó cayetano. Y dice que él no podía ni siquiera hablar. Mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Estaba enfermo de su llorar todo el día. No tenía ánimo, no podía alabar a Dios, no daba testimonio. No había nadie que diera medio por el Dios de él, porque él estaba en pecado. Pero enseguida la fuente se secó, es instantáneo, se siente y se sabe. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor te dice hoy, en tu enfermedad, cualquiera que sea, ve en paz y queda sana o sano de tu azote. Pero tienes que venir a Él con fe, confesando tus pecados. Cuando ella tocó eso, ella enseguida lo fue, pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Quién me ha tocado? Ay, que me salté un paso, Señor, me salté un paso, no te confesé. Yo fui, Señor. El Señor le gusta que le confesemos, Él lo sabe todo, pero tenemos que acercarnos a Él y explicarle con lujo de detalle, si tú quieres, el problema. El que a mí viene, no le echo fuera. Cuarto, Jesús enfrentó el hambre, y esto voy rápido, con la multitud. La gente buscaba al Señor porque el Señor le daba alimento. Pero sin embargo, el poder que Él manifestó en alimentar a la multitud en esa ocasión, que hice los 5,000, fueron casi 15,000, sin contar a las mujeres y a los hijos. Entonces el Señor dio físicamente alimento, pero le sirvió la ilustración para decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El Señor basta otra vez, Jesucristo basta en todo. Tenemos abrigo, tenemos sustento, tenemos comida que el Señor nos da. Así que no vas a pasar hambre. Dice el salmista, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿No es eso tremendo? Ese es nuestro Dios y está al alcance de nosotros, es nuestro Salvador. No solamente nos salvó de la condenación eterna, sino que nos preserva y nos da la vida para que podamos ser testimonios humanos delante de los demás humanos de que Cristo es la verdadera salvación. Amén. Quinto, Jesús tuvo que enfrentar la traición. Algunos dirán, no, pero la traición, esto es algo que me quema, me está matando, estoy deprimido, estoy deprimida porque me han traicionado mi familia, mis mejores amigos, lo que hicieron, etcétera. No hay ninguna traición que se acerque al zaguán ni siquiera de lo que Cristo padeció por nosotros. Él fue traicionado por sus más cercanos. En el Salmo nos dice que aún el que moja conmigo el pan en el plato, ese, y él decía,
el amado, el que andaba conmigo, mi compañero, pues le traicionó. Y cuando estaba en la multitud que gritaban, crucifícale, crucifícale, muchos de los que estaban allí habían recibido la bendición de Dios en salud, en alimento, en milagros de sus vidas. Es más, muchos de ellos eran los que le habían dicho, Hosana, al que viene el Señor. Pero 5 días después gritaban, crucifícale. El Señor fue traicionado por nosotros. Sin embargo, Él venció la muerte y Él venció todas las cosas. Y en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En resumen, Él nos ayuda en nuestra economía. Él está con nosotros en nuestras tormentas. Él está con nosotros en la alimentación, nos provee. Y el Señor puede sobrepasar y agarrarnos a nosotros y pasar toda traición que el enemigo quiera ponernos. Recuerda, nuestro hermano, tu vecino, tu cónyuge, es el enemigo a través de ellos que quiere, en su guerra espiritual, distorsionar nuestra imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por la bondad tuya. Gracias porque hemos cantado en esta mañana y lo hemos leído. Jesucristo basta. Gracias por su obra perfecta en el Calvario. Gracias porque esto nos da a nosotros la garantía que tú has recibido la ofrenda de Él y la has aprobado. Tú recibiste de Él la ofrenda por nuestros pecados y quedaste satisfecho. Y te damos gracias, Señor, porque ahora podemos allegarnos a tu presencia con plena certidumbre y saber que Él nos salva. Pero no solamente como creyentes nosotros tenemos este privilegio, es que tu salvación es completa. El Señor nos ha salvado de la paga del pecado en el pasado. El Señor nos está salvando continuamente del poder del pecado, pero también anhelamos en ese momento en que seremos transformados y estaremos en tu presencia y el Señor finalmente nos librará del cuerpo y de la presencia del pecado. Señor, gracias por proveer para nosotros, porque eres un Dios real, un Dios en el cual podemos confiar, un Dios que se acerca a nuestra necesidad, Señor. Por eso el salmista decía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, Señor. Son tantos los beneficios que nos ha dado, por eso te glorificamos, Señor. Y rogamos que si hay alguna persona que no tiene a Cristo, Señor, o que está inseguro de su salvación, que pueda bajar su rostro y decir, Señor, confieso mi pecado delante de ti y recibo esa salvación que me das a través de Cristo y te doy gloria. Reconozco que Él murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por lo cual confieso, Jesucristo es mi Señor. Pero también rogamos por cada uno de nosotros, Señor, conocedores del Señor como Salvador, ya poseedores de una salvación que no depende en absoluto de nosotros, sino de la obra de Jesús. Queremos decirte, Señor, y orar en esta mañana de esta manera. Señor, te doy gracias porque soy salvo, pero reconozco que he sido infiel y que no pongo todos mis cuitas, temores delante de ti, sabiendo que tú puedes hacerlo y eso también es pecado. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y el apóstol Pedro citándolo lo dice, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no son sugerencias, son mandamientos tuyos, Señor. Ayúdanos que al salir de esta mañana, de esta reunión, podamos decir al Señor, hemos visto, tengo mi corazón ánimo, tengo un propósito porque el Señor puede y quiere hacerse cargo de todas mis necesidades, como aquel leproso. Él sabía del poder del Señor, pero tenía en duda su buena voluntad cuando él se acercó y dijo, humilde Señor, si quieres, puedes limpiarme. Claro que podía y claro que quería. Quiero ser limpio, Señor, y así eres tú con nosotros. Permite, Señor, que no despreciemos, Señor, la
la bondad tuya, que tus brazos están abiertos como Salvador, pero también como Señor, como proveedor, como aquel que nos da de todos para que nos bastemos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a pedir de acuerdo a tu voluntad. Señor, y si hay almas aquí que están pasando por tribulación, Señor, tú conoces sus corazones. Rogamos que tú seas con ellos para que puedas levantarle y salgan con ánimo nuevamente. Y por los que están enfermos, también los ponemos en tus manos. A ti sea la gloria, Señor, y te las damos en el nombre de Jesús. Amén, amén.